En más un video de la serie Revolución Industrial 4.0, te muestro cómo va a ser la Starship lunar. Aquí en el canal estamos acompañando muy de cerca todo el desarrollo del proyecto Starship. No es solamente el más grande cohete jamás desarrollado en el mundo, sino un cambio de concepto en relación a vuelos espaciales. Es una nave de grandes dimensiones y tenemos aquí muchos videos que hablan sobre esas dimensiones, muchos videos que acompañan los vuelos de prueba y de algunos proyectos especiales en el que está el proyecto Starship como parte integrante y esencial en muchos de los casos. Bueno, este video es uno más de esta serie porque se refiere a la Starship lunar. Bueno, ¿qué es entonces esa Starship lunar? El proyecto dentro de SpaceX se llama Starship HLS y HLS por su sigla en inglés significa Human Landing System, o sea, un sistema de aterrizaje para humanos. Eso significa que ese modelo de Starship va a funcionar como un módulo lunar, o sea, va a recibir astronautas que tienen que ir a la Luna y los va a llevar y alunizar, o sea, aterrizar en el suelo lunar para dejarlos ahí o para mantenerlos ahí y después llevarlos de vuelta a su punto de retorno. Por ser un módulo lunar, o sea, por funcionar como módulo lunar, se puede ver que esa Starship no tiene aletas aerodinámicas y tampoco tiene escudo térmico. Bueno, las aletas aerodinámicas existen en el proyecto de la Starship para poder hacer las maniobras que la nave requiere para aterrizar en la Tierra. O sea, la aerodinámica funciona en la atmósfera de la Tierra, trabaja con la resistencia del aire. Para la Luna, la atmósfera es simplemente mínima, no es ni siquiera considerable, es muy poca. Entonces, no sirve, no tiene ninguna función tener aletas aerodinámicas, por eso no las tiene. Y además no tiene escudo térmico, porque la Luna, como tampoco tiene atmósfera, no va a levantar temperatura. Ahora, en el caso de volver a la Tierra, bueno, en ese caso sí necesitaría, pero el proyecto de la Starship lunar es un modelo de Starship que nunca volvería a la Tierra. O sea, estaría disponible para los astronautas que quieren ir a la Luna en una base en el espacio. Y vamos a ver cómo sería eso. Ya tenemos también publicado aquí en el canal un video sobre el proyecto Artemis, que es el proyecto de la NASA de retornar personas al suelo lunar. Ya tuvimos la primera misión del proyecto Artemis, que fue una cápsula Orion lanzada a través del cohete SLS de la NASA, que hasta ese momento fue el cohete más grande jamás lanzado, porque se lanzó pocos días antes del primer lanzamiento de prueba de la Starship. Y en esa primera misión, el cohete lanzó la cápsula Orion hizo vuelos alrededor de la Luna y retornó a la Tierra, todo eso sin tripulación. Pero la idea original del proyecto Artemis es llevar los humanos, llevar los astronautas en el cohete SLS con la cápsula Orion al espacio, acercarse a la Luna, donde estaría disponible una estación espacial llamada Gateway, ayudaría a transferir los astronautas al módulo de alunizaje. Entonces, esa transferencia al módulo se haría desde una estación espacial que estaría orbitando alrededor de la Luna. Y a partir de ahí, a bordo de ese módulo, es que se haría el alunizaje, o sea, llevaría a los astronautas a la superficie de la Luna. Bueno, ¿cómo sería esa Starship HLS? Esa Starship dedicada a ser como un módulo lunar. Como toda Starship, un vehículo de grandes dimensiones, un vehículo de más de 50 metros de largo y 9 metros de diámetro. En el caso de la Starship lunar, de la Starship HLS, tendría la capacidad de llevar a la Luna 100.000 kilos de carga y, haciendo una combinación entre carga y tripulación, podría llevar muchos astronautas. O sea, si tiene poca carga, podría llevar 50, 60 personas. Si tiene mucha carga, 4 o 5 astronautas. Por supuesto que de inicio no es objetivo de nadie mandar un batallón a la Luna,
sino mandar una tripulación de 3 a 4 personas inicialmente. Además, la HLS, por su capacidad, por sus enormes dimensiones, tendría la posibilidad también de servir de vivienda en la Luna para esos astronautas mientras están allá, porque en su configuración ya presentada por SpaceX tendría habitaciones individuales, o sea, sería como un servicio de hotelería para los astronautas mientras están a bordo o mientras están en el suelo lunar, o sea, pueden salir de la nave, hacer sus trabajos afuera y volver y vivir adentro de la nave. Además, con 9 metros de diámetro y varios pisos, la nave también propone varios espacios para entretenimiento, varios espacios de trabajo, varios espacios individuales, espacios para socializar entre los astronautas. Algo que es muy importante en los vuelos largos o las permanencias largas, por ejemplo, en la Luna, es que los astronautas, es que los seres humanos sigan haciendo ejercicios, porque la falta de gravedad nos hace mal a nuestro cuerpo. La falta de gravedad hace con que nuestros músculos sufran. Entonces, para eso es necesario mantener un régimen, mantener una actividad de ejercicios diarios o de acuerdo con la recomendación de los médicos. Cuando pensamos en esa gran capacidad de carga de la HLS, una de las cosas que podemos preguntar es, ¿pero para qué se va a utilizar esa gran capacidad de carga? O mejor la pregunta, ¿qué se quiere llevar a la Luna? ¿Qué se necesita llevar a la Luna? Bueno, en primer lugar, necesitamos llevar personas, necesitamos llevar astronautas que vayan a realizar trabajos en la Luna. Para que esos astronautas realicen trabajos, tienen que desplazarse en la Luna, entonces necesitamos llevar vehículos adaptados al suelo lunar y a la capacidad de energía que tengamos disponible para el movimiento de esos vehículos en la Luna. Y hablando de energía, siempre vamos a necesitar, en cualquier lugar donde estamos, Luna u otros planetas, vamos a necesitar generadores para poder tener electricidad para hacer funcionar todas las máquinas y sistemas que necesitamos para mantener la vida. Esos trabajos van a requerir también instrumentos científicos que tienen que estar disponibles, algunos preinstalados en la Luna, para que esos astronautas puedan realizar esos experimentos, esas mediciones y ese monitoreo de cómo está el ambiente y las actividades. Otra cosa importante también que hay que llevar, dado que ya se ha descubierto que hay agua en el subsuelo de la Luna, principalmente en los polos, necesitamos equipos para mover ese agua, para excavar y llegar al agua o llegar al hielo donde se va a retirar y procesar el agua que se necesita. Es muy probable que además necesitamos equipos que a partir del agua produzcan la separación de hidrógeno y oxígeno para combustible de cohetes. Porque como ya vimos, salir un cohete de la Luna, salir una nave de la Luna es muchísimo más fácil y requiere mucho menos combustible que sacarla de la Tierra. Entonces, hay mucho que llevar en términos de carga a la Luna. Por eso, la necesidad de un módulo, por eso la necesidad de una nave que tenga esa gran capacidad de carga. Hablamos del concepto del proyecto Artemis, que está en línea con toda esa necesidad. Pero eso puede ser, y podemos adelantar ya en este video, eso puede ser que tenga cambios en el futuro en el concepto de ese proyecto. ¿Por qué? Porque hay cambios de mando, hay cambios de liderazgo en las agencias de Estados Unidos, principalmente en la NASA. A partir de la nueva administración del presidente Donald Trump, vamos a tener en la NASA un nuevo director general, en reemplazo a Bill Nelson, una persona que ya viene comandando la NASA hace algunos años. Ese reemplazante, ese nuevo director general apuntado por Trump, es Jared Isaacman. Todavía tiene que ser confirmado por el Congreso. El puesto de la NASA no es un puesto que el presidente simplemente pone una persona, sino el presidente nombra, pero el Congreso tiene que aprobar. O sea, va a tener que pasar por un proceso de aprobación dentro del Congreso de Estados Unidos. Los que acompañan aquí nuestro canal lo van a reconocer como el comandante y idealizador de la misión Polaris Dawn. Fue la persona que hizo esa primera caminata espacial privada en la historia de la humanidad el año pasado.
Y nosotros aquí en el canal dedicamos 2 videos a la misión Polaris Dawn. Realizamos un video antes del vuelo y otro video después del vuelo, mostrando qué se esperaba y cómo se realizó todo lo que se proponía la misión Polaris Dawn. Bueno, todo eso fue idealización de Jarek Isaacman y su equipo. Así que esperemos que tengamos al frente de la NASA una persona que ya hizo una caminata espacial. Va a ser algo fantástico. ¿Por qué decimos que por ahí se puede cambiar un poco de ese concepto del proyecto Artemis? Porque todavía hay dudas de cómo va a funcionar. Por ejemplo, lo que la gente se pregunta es, la Starship HLS, ¿dónde va a estar? ¿Va a ser un viaje de ida a la Luna o va a ser un viaje de ida y vuelta a la Luna? Porque ya sabemos que esa Starship HLS no tiene escudo térmico, o sea, no puede volver a la Tierra. Pero la pregunta es, cuando sale con los astronautas de la Luna, ¿esa Starship se va a quedar en la órbita de la Luna o va a volver a la órbita de la Tierra para esperar la próxima tripulación? Eso todavía no está claro. También está la posibilidad de usar esa Starship HLS o ese modelo de Starship como base en la Luna. O sea, sería una nave que llevaría tripulación y carga a la Luna. Algunas de ellas se quedarían como base, o sea, servirían como viviendas, y otras volverían con astronautas para que puedan hacer su viaje de retorno a la Tierra. Pero también queda la pregunta, cuando vuelve con astronautas, ¿van a estar en la órbita de la Tierra o en la órbita de la Luna? Eso todavía falta definir y por ahí, con el nuevo liderazgo en la NASA, se va a definir por un cambio en la idea del proyecto. ¿Por qué? Porque el cohete SLS es un cohete muy caro. Es un cohete de altísimos costos por cada lanzamiento. Por ahí se podría hacer un cambio de forma que los astronautas puedan subir a la órbita en vuelos de SpaceX o de alguna otra empresa con mucho menos costos, abordar una Starship HLS y seguir viajes a la Luna. Está también en discusión porque la HLS necesita carga de combustible para ir de la órbita de la Tierra a la órbita de la Luna. Y necesita más combustible si tiene que ir a la Luna y volver, que si tiene que ir a la Luna y quedarse como vivienda. Entonces, todo eso está en la mesa para una discusión, para una revisión de cómo será ese proyecto. Aunque ya están definidos distintos modelos de Starship, como por ejemplo la lunar, la tanque, que es la que va a llevar combustible para el reabastecimiento en el espacio, la de tripulación, la de carga y hasta una versión para vuelos a espacio profundo, que todavía falta mucho en ese desarrollo. Pero no está definida la forma como una Starship de carga podría pasar su carga a la Starship lunar. Y eso nos deja con la pregunta, si una Starship lunar va a la Luna, deja carga y tripulación, vuelve con la tripulación a la órbita de la Tierra, ¿cómo va a cargar esa Starship lunar para un próximo vuelo a la Luna? Así que no está definido ese proceso de cómo transferir carga de una nave a la otra en el espacio. Nosotros vamos a estar acompañando cómo va a ser ese desarrollo en el proceso de ocupación de la Luna por el hombre, por establecer en la Luna bases que nos permitirán, a partir de la Luna, lanzarnos a vuelos a otros planetas.